Buenas a todos, mi nombre es Jesús Andrés Aguilar Arellano, estudiante de Unicor Salud, Ingeniería Industrial de tercer semestre. Y bueno, en el día de hoy y en el video de hoy les estaré hablando del libro Mecánica Vegetal para Ingenieros, más precisamente del capítulo 7, donde nos habla de las fuerzas internas y momentos. Para agregarle, también a lo largo del video mencionaré unos temas que se desenlazan a través del principal, como lo son fuerzas internas en elementos vigas, diferentes tipos de cargas y apoyo, fuerza cortante y momento flector en una viga, también otro como diagramas de fuerza cortante y de momento flector, y también tenemos otros temas como lo son relaciones entre cargas, fuerza cortante y momento flector. También otros con cables, como son cables con carga concentrada, cables con carga distribuida. También hablaremos de los cables parabólicos y también mencionaremos los cables en campo horario. Bueno, espero que el video les guste y yo les estaré explicando y hablando de cada uno de estos temas. Bueno, primero, para agregarle ahí, les voy a dar algunos objetivos que tendremos en cuenta acá en el video. El primero será considerar el estado general de las fuerzas internas de los elementos, incluyendo fuerza axial, fuerza cortante y momento flector. También estaremos aplicando los métodos de análisis de equilibrio para tener valores específicos, expresiones generales y diagramas para fuerza cortante y momento flector en vivo. También vamos a examinar las relaciones entre carga, fuerza cortante, momento flector y utilizarlos para obtener diagramas de fuerza cortante y momento flector para vivo. Y también estaremos analizando las fuerzas de detención en cables sujetos a cargas concentradas, cargas distribuidas de manera uniforme a lo largo del horizontal y cargas distribuidas uniformemente a lo largo del cable en sí mismo. Les hablaré de las fuerzas internas en elementos. Para entender las fuerzas internas, empezaremos por lo básico. Cuando una estructura está sometida a carga externa, dentro de ella se generan reacciones que equilibran esas cargas. Estas reacciones internas son las que llamamos fuerzas internas. Imaginemos que cortamos una viga en dos partes con un plano imaginario. Para que cada parte siga en equilibrio deben existir fuerzas internas. Si esto se arresta, las cargas que actúan del otro lado del puente. Siendo así, hay tres tipos de fuerzas principales. La primera es la fuerza normal. Esta actúa perpendicular a la sección transversal. Si la fuerza tiende a alargar el elemento, hablamos de tracción. Y si la corta, es comprensión. Un ejemplo sencillo, podríamos decir que cuando los cables de un puente colgante trabajan a tracción, mientras que las columnas de un edificio están a contracción. La segunda fuerza que tenemos es la fuerza cortante. Esta actúa paralela a la sección transversal. Tiende a deslizar una parte del cuerpo respecto a la otra. El ejemplo sería que en una viga de madera el cortante puede provocar el deslizamiento entre fibras. Y por último tenemos el momento flector. Este es el efecto de la fuerza que tiene a doblar el elemento. Como cuando una viga se curva por efecto de una carga, el material de arriba se mantiene y el de abajo se estira. Estas tres fuerzas internas, normal, cortante y momento, son las que realmente determinan si un elemento resistirá o va a fallar. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de cargas y apoyos. Vamos a ver qué tipos de cargas pueden actuar sobre una estructura y cómo se sostienen mediante los apoyos.
Las cargas las podemos clasificar según cómo se aplican. La primera, tenemos las cargas concentradas. Son fuerzas que se aplican en un punto. Un ejemplo sería el peso de un motor sobre una viga metálica. Tenemos también las cargas distribuidas. Se reparten a lo largo de un tramo del elemento. Estas pueden ser uniformes, la intensidad es constante, por ejemplo 2kN sobre M, o no uniformes o triangulares. Aquí la intensidad varía, por ejemplo de 0 a 5kN sobre M. Y por último también tenemos las cargas dinámicas, varían con el tiempo, como el viento, las olas o los vehículos en movimiento sobre un puente. Además, hay momentos aplicados que producen giros directamente en el elemento. Y los apoyos. Los apoyos son los puntos de contacto entre la estructura y el entorno. Sirven para restringir el movimiento y proporcionar reacción. Los principales son apoyos simples o de rodillo. Estos impiden el movimiento vertical, pero permiten el horizontal. Un ejemplo sería una viga simplemente apoyada sobre un muro. También tenemos el apoyo articulado. El articulado impide el desplazamiento en cualquier dirección, pero permite giro. También tenemos el empotramiento. Esto impide tanto la traslación como la rotación. Un ejemplo sería el extremo de una viga empotrada en una pared. El tipo de apoyo determina cuántas reacciones tiene la estructura y cómo se distribuyen las fuerzas internas. Ahora les voy a hablar sobre la fuerza cortante y momento flector en una viga. Las vigas son elementos que resisten principalmente flexión y cortante. Cuando aplicamos cargas sobre una viga, estas producen una fuerza cortante que tiende a cortar la viga transversalmente y un momento flector que tiende a doblarla. Imaginemos una viga simplemente apoyada con una carga central en el centro. En este caso, el momento flector máximo se da justo donde está la carga. Y la fuerza cortante cambia de signo en el punto medio. Este cambio de signo indica el lugar donde la viga pasa de estar empujada hacia abajo a estar empujada hacia arriba. En la práctica, los ingenieros buscan el punto de movimiento máximo para dimensionar la función de la viga. Si las cargas son distribuidas, el comportamiento es más suave. El cortante varía linealmente y el movimiento tiene una forma parabólica. Un ejemplo sería una viga de concreto que sostiene una losa de 4 metros. El peso de la losa genera una carga distribuida de 3kN sobre M y el momento máximo será en el centro y el cortante máximo en los alturas. Ahora les voy a mencionar sobre diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Los diagramas de fuerza cortante y momento flector son representaciones gráficas que muestran cómo varían estas fuerzas a lo largo de la viga. El diagrama cortante indica la magnitud y dirección de la fuerza cortante en cada punto. Y el diagrama de momento muestra cómo se distribuye la flexión. Algunas reglas útiles son, primero, si la pendiente del diagrama de cortante está determinada por la carga distribuida. Si la carga es constante, el diagrama de cortante será una línea recta. Segundo, tenemos que la pendiente del diagrama del momento está dada por el valor cortante. Y tercero, donde el cortante es 0, el momento alcanza un máximo o un mínimo. Estos diagramas son herramientas visuales muy potentes. Con ellos podemos saber exactamente dónde reforzar una estructura, por ejemplo. Ahora les hablaré sobre las relaciones entre carga, fuerza cortante y momento flector. Estas tres magnitudes están íntimamente relacionadas y matemáticamente se representan como se los voy a mostrar a continuación.
Bueno, esto significa que si conocemos la carga distribuida que viene siendo W por X, podemos integrar para obtener la fuerza cortante. Luego, al integrar nuevamente, obtendremos el momento efector. Con esto quiero decir que la carga genera cortante y el cortante genera momento. Por eso, un cambio brusco en la carga es una discontinuidad en el cortante y un salto en el cortante es un cambio pendiente en el momento. Para hacerlo más claro, vamos a hacer un ejemplo, o les voy a dar un ejemplo aquí sencillo. Si aplicamos una carga puntual, el diagrama de cortante tiene un salto. Si aplicamos una carga distribuida, el diagrama de momento se curva. Esta relación diferencial es fundamental en el análisis estructural moderno. Ahora les voy a hablar sobre los cables con carga concentrada y distribuida. Los cables son estructuras muy particulares. A diferencia de las vigas, los cables no pueden resistir comprensión ni flexión, solo trabajan a tracción. Esto significa que la forma del cable depende directamente del tipo de carga. Bueno, les voy a hablar sobre las cables con carga concentrada. Si las cargas están aplicadas a puntos específicos, el cable toma forma poligonal. Cada carga puntual genera un cambio en la dirección del cable, formando segmentos rectos entre puntos. Un ejemplo sería que imaginemos un cable con tres lámparas colgando. Cada lámpara produce un ángulo distinto y el cable tiene forma de triángulo. También tenemos los cables con carga distribuida. Si la carga se reparte de manera uniforme, como una lona o una pasarela colgante, el cable toma una forma de curva continua, y a medida que la carga se distribuye de forma más homogénea, la forma del cable se acerca a una parábola. Ahora les voy a mencionar sobre los cables parabólicos. Cuando un cable está sometido a una carga uniformemente distribuida en el plano horizontal, su forma es parabólica y su la ecuación general es la siguiente. Donde W es la carga por unidad de longitud, H es la tensión horizontal en el cable y la Y es la altura o la flecha. La tensión total en cualquier punto puede hallarse combinando la tensión horizontal, que viene siendo H, y la tensión vertical debido a la carga. También podemos decir que en el punto más bajo la tensión es totalmente horizontal. En los extremos la tensión es mayor porque se combina el componente horizontal con el vertical. Un ejemplo sería los cables principales de los puentes colgantes, como el Golden Gate o el puente de Brooklyn. Estos tienen forma parabólica. Bueno, para agregarla ahí, sobre los cables en catenaria, cabe decir que si el cable soporta únicamente su propio peso, sin carga externa, la forma que adopta no es una parábola, sino una catenaria. Y la ecuación de esta es la siguiente. Bueno, aquí con la ecuación que le mostré, sabemos donde A es igual a H sobre W. Y aquí W es el peso propio por unidad de longitud y H es la tensión horizontal. La catenaria es la forma más natural de un cable libre bajo su propio peso.
Para darle un ejemplo, sería que los cables de línea de electricidad, los teleféricos o tendidos de comunicación, estos siempre adoptan una curva más abierta que una parábola. Y es que, aunque los dos se parecen, la catenaria es ligeramente más profunda en el centro y más tensada en los extremos. Bueno, eso ha sido los temas que he visto en el libro, que he leído y que bueno, me han llamado más la atención. Para hacerles un resumen o una conclusión, les voy a hablar o les voy a decir que las fuerzas internas normal, cortante y momento nos muestran cómo reacciona una estructura ante las cargas. También que los diagramas de cortante y momento son herramientas esenciales para el diseño estructural y que los cables nos enseñan que la forma natural de una estructura depende directamente del tipo de carga que soporta. Desde una viga de madera hasta un puente colgante, todo se basa en entender cómo se distribuyen las fuerzas internas. Y es que comprender estos conceptos no solo nos permite diseñar estructuras seguras, sino también eficientes y legales. Bueno, con esto concluyo el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido estos temas que son importantes y nada, nos vemos en el próximo video.